¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Espero que estén muy bien. A nuestros amigos de Live y Twitch, y a los que nos ven en diferido en el YouTube, Facebook y TikTok. Aunque TikTok es más para jóvenes, yo ya apenas estoy aceptando que soy un chavo ruco de treintón de 30 años. Pasando los 30 años, pero igual ahí la llevamos. Y bien amigos, pues lo que les voy a mostrar en este video es cómo instalar componentes en CodeIgniter a través de Composer. Ya saben que pues desde un principio instalamos y descargamos el CodeIgniter desde Composer, y también actualizamos a la versión 4.2 desde la versión 4.1, y además esto nos va a servir tanto en Laravel y CodeIgniter y en proyectos hechos sin framework, porque pues me imagino que como yo, muchos de ustedes comenzaron primero con PHP puro y luego fueron brincando a framework que le facilitaron un poco la vida, y pues la verdad sí sirve, y sí sirve en cuestiones de seguridad. Pero esos mismos componentes que se usan tanto en CodeIgniter como Laravel los podemos pasar a nuestros proyectos ya hechos anteriormente. Y bien, pues si revisamos nuestro código, Medical Soft, tenemos esa carpeta que es vendor, que es donde se instalan todos los componentes que vendrían siendo todos los componentes del Composer. Aquí hay un archivo que se llama composer.json. Aquí tenemos todos los componentes pues que utiliza, por ejemplo el PCR-4, que es un estándar de programación en PHP, que luego vamos a hablar de eso. PHP Unit, Faker PHP, entre otras cosas. Nosotros pues podemos ver los paquetes disponibles aquí en una página que se llama patchx.org. vendría siendo esta. Por ejemplo, aquí no nomás sirve para lo que viene siendo CodeIgniter, sino que sirve para todo PHP en general, y como lo mencioné anteriormente, pues se utiliza tanto para Laravel, PHP puro. Incluso podemos usar todo lo de Laravel para PHP puro, pero pues no vendría al caso. Eso nomás sería para cuando ya tengamos proyectos para clientes que empezamos así. Y bien, por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que viene siendo paquetes con el admin LTE. Le damos clic aquí y pues es la versión más nueva del admin LTE para poderlo descargar. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo todo vía Composer? O si podemos usar Symfony. Creo que no me acuerdo si Symfony usa Composer, no me he metido a verlo bien a detalle, pero la ventaja es que siempre vamos a poder tener actualizado nuestro sistema. Nomás le damos Composer Update y ya se supone que debe de jalar todas las actualizaciones y limpiar todas las inseguridades, todos los bugs de seguridad. Hasta aquí mismo, si se dan cuenta, viene si tiene inseguridad, avisos de seguridad. Este es uno, y pues igual te lo instalan vendor. Por ejemplo, si buscamos CodeIgniter 4 y algo para autenticar, pues está este paquete, se llama meet-out. Lo abrimos y aquí nos va a decir qué es lo que es. Dice que es una autentificación flexible para el sistema de CodeIgniter 4, que es el que estamos usando nosotros. Y pues aquí abajo viene los requerimientos. Necesita PHP 7.4, y pues antes de empezar a ponerlo, no es que lo vayamos a usar, pero lo que nos va a servir aquí, camaradas, es para ver cómo podemos usarlo e implementarlo en nuestro proyecto, o igual usarlo directamente, pues usarlo en sí. Pero yo les voy a mostrar ahí por qué razones no lo vamos a hacer, no lo vamos a usar, sino que ver cómo funciona, simplemente para ya implementarlo nosotros. Ahorita les explico el por qué. Para usarlo simplemente le dan aquí copiar a este Composer Require y pues el paquete, y pues se van aquí ya estamos nosotros aquí en Git Medical Soft. No puedo acercar aquí, no puedo acercar aquí, pero espero que se vea bien, y le dan pegar. Y
y ahí va a empezar a descargar todo el paquete y listo. Si le ponemos Composer Found, me equivoqué, y viene pues todo lo que está usando. Y bien, pues aquí si se dan cuenta en composer.json se agregó lo que viene siendo que siempre va a estar actualizando el 1.2 para arriba. Y también aquí en la carpeta vendor fue donde se agregó el main y pues ya lo que vendría siendo pues los fuentes, la licencia de uso, etcétera. Y si abren aquí la carpeta CRC, aquí viene cómo debe de usarse, cómo está por ejemplo las migraciones de base de datos, que pues las tenemos que montar. Ahorita vamos a ver todos los controladores. Aquí está todo el controlador. Deben de venir también las rutas. Por ejemplo, pues está aquí la ruta reservada. Es como lo pondríamos nosotros ya acá nosotros en nuestro sistema, pero de aquí ya se puede, ya podemos entrar. Falta nomás configurar la base de datos. Vamos a revisar si aquí nosotros ya configuramos la base de datos. No recuerdo si realmente yo lo configuré. Aquí en configuración nos vamos a o sea, eso lo vamos a hacer para ver si funciona este login. Logger rutas. Nos vamos a ir a database. Se supone que ya tenemos nosotros aquí la base de datos medical software. Vamos a verificar. Bien, al parecer no la tengo lista. Vamos a crearla y ahí está. Ya estamos en esta base de datos y pues lo que tenemos que hacer es migrarlo. Eso lo voy a explicar lentamente después. Ahorita pues le estoy diciendo cómo instalar paquetes del Composer. Por ejemplo, si nos vamos aquí nosotros a vendor y luego pues aquí a la carpeta esta que acabamos de instalar de autenticación y nos vamos al fuente, aquí en la carpeta database y migration, aquí están las tablas que vamos a necesitar. Por ejemplo, está esta tabla que se llama users. Esto también les puede servir a ustedes como un ejemplo para usarlo, o sea, para ver cómo se van creando. Para no crear las tablas directamente, se crean estos archivos y esos archivos ya pueden crearse tanto en MySQL. La ventaja de hacerlo así es que ya no dependemos tanto del motor de base de datos, sino que eso te lo va a crear tanto en SQLite, Firebird y cualquier otro motor. Por ejemplo, aquí crea AuToken, se crea esta tabla con estos campos que están aquí y pues nomás hay que correr en la terminal el comando para hacer la migración. Sería este comando, php spar migrate whole. Algo similar se usa en Laravel. Por ejemplo, vamos a ver si corre sin problemas, a ver si no me faltó configurar algo aquí en la base de datos. Database, creo que ahí está bien. Password no tiene y vamos a ver si ya nos deja correr aquí este comando para hacer la migración. Y al parecer ahí se crearon las tablas. Si nos vamos aquí ¿a dónde nos vamos a ir? A la estructura, nos creó las tablas directamente. Es una de las cosas nuevas que trae ya el CodeIgniter 4. Igual esto lo trae Laravel en su forma, a su manera de hacerlo. Creo que es igual. Y bien, por ejemplo, si corremos el programa, le damos php spar server, vamos a correr esta dirección. ¿En donde? Lo vamos a correr aquí mismo. Lo corremos aquí. Me equivoqué, amigo. Copiar. Siempre batalla que no lo copia bien muchas de las veces. Acá y no está corriendo. Es que le di control C. Cuando le damos en la terminal control C, pues detiene lo que está haciendo. Pero pues vamos a intentar de nuevo entrar. Y aquí entramos. Pero si le damos, a ver si no me afecta con lo que ya tengo yo hecho. Entra aquí con el admin LTE, con el que ya tenía hecho. Entonces, si le quitamos aquí las rutas nosotros, si comentamos las rutas en config y rutas, vamos a comentar todo esto de momento. Va a entrar al normal, va a entrar al login que acabamos de descargar y se supone que aquí ya debe de funcionar al 100. Vamos a revisar el fuente para que vean cómo es que el fuente que descargamos, para que vean cómo es que funciona. Por ejemplo, ¿dónde está? Está aquí en vendor. Ya lo expliqué, pero se los voy a explicar de nuevo otra vez. Vendor, Meet, aquí está, CRC. Bueno, aquí les voy a decir por qué no lo vamos a hacer así nosotros, sino que nomás digo que se puede hacer,
explicar, pero no vamos a hacer así. Aquí lo que no me gusta es que se van a crear más archivos, y cuando subimos esto a un hosting compartido, ya saben que en los hosting compartidos como de Ionos o Hostinger o ¿cómo se llama? HostGator, pues dicen que te dan ilimitado, o sea, espacio limitado, terabyte, pero luego te limitan con los inodos, y los inodos son los números de archivos y carpetas que puedes tener. Así que aquí se están repitiendo todas las carpetas del CodeIgniter otra vez. Y bien, ¿en qué me quedé? Les iba a explicar más o menos cómo funciona. Pues primero que nada están lo que viene siendo las rutas. Por ejemplo, aquí las rutas las manejaría de esta forma. Está con login, y luego está para entrar al register. Si está activado, manejan active como no me acuerdo cuál es, pero pues así es como la está manejando. Tras el registro había uno para entrar al dashboard, según tengo entendido, creo que es y para evitar que entres a una página que no debas entrar, lo que hace, pues hace uso del filter, pero aquí no lo estoy viendo. Anteriormente sí lo había visto. Es extraño porque sí lo había visto anteriormente cuando entraba al dashboard, pero aquí es simplemente para entrar a las páginas. Está este archivo de autenticar, y entre otros archivos está este de filter, que aquí es donde va a validar si va a estar conectado o no, y también están los roles y los permisos. Esta base no sé si ya venía por default. Pues entre todos los archivos está este de controladores, que aquí checa si está si va a estar hecha la sesión, aunque se me hace muy extraño que aquí use estas variables de sesión. No debería de usarlas, debería usar las variables de sesión más del CodeIgniter. Igual aquí también vamos a ver que se usan pues el lenguaje. Aquí está en Deutsch, inglés, español, hasta en ruso está. Y están todos los ¿cómo se llaman? Todos los textos. Italiano. Se me hace raro que no venga el esperanto. Y bien, database nomás viene la migración, aunque aquí ya me quedé con la duda de cómo, en qué parte usa los filtros. También están los modelos. Aquí por ejemplo vamos a intentar entenderle cómo lo usa. Pues está el namespace, que luego tenemos que estudiar bien cómo se usa ya sé que para los usuarios más avanzados ya pues es algo muy fácil todo esto. En el modelo pues le decimos el nombre de la tabla, funciona idéntico que el record active o active record, no me acuerdo cómo se llama, la primary key, y los campos permitidos, el timestamp si se va a usar, y las reglas de validación. Esto va a ser requerido, va a permite vacíos, y va a ser integer siempre, y va a validar que sea una fecha esto, y recordar usuario. Hay varias funciones como recordar usuario, y regresa pues el token, y también recordar los tokens. Y realmente esto, la lógica cómo funciona, no lo sé, tendría que pegarme, echar un clavado, pero luego lo vamos a hacer. User model, yo creo que este es el que más deberíamos de haberle prestado atención. Pues igual está la tabla usuarios, primero aquí va a ser la ID, y estos son los campos que va a usar. Aquí están las funciones para resetear los atem, ignoro que sea eso sinceramente, pero pues ahí está, con grupos. Y ya pues en el controlador es donde va a hacer uso del modelo en algunos casos. Por ejemplo, en donde pudiéramos ver eso, aquí en la de registrar. Por ejemplo, aquí no sé si, bueno, aquí va a verificar si está logueado, pero no veo ni un lado que en sí usa. Por ejemplo, aquí está usando el modelo. Usuarios va a ser igual a este modelo. Ya definimos las reglas, y si no está validada la regla, pues va a mandar los errores a la vista. Y aquí guarda el usuario, que se me hace que lo hace muy más complicado de lo que debería. No sé si por temas de seguridad. Al final aquí pues guarda el usuario, nomás le pones save. Si se dan cuenta, no hay una función hecha manualmente, simplemente le ponemos en un arreglo o en una matriz los datos necesarios. No los meten en una matriz, simplemente los mete de esta forma. Se me hace muy extraño también. Y bien, pues a
amigos, el principal objetivo era ver que sí podíamos agregar componentes externos, pero sí no está de más saber cómo funcionan. Igual, pues si ya no nos gustó el componente, lo podemos desinstalar. Nos vamos simplemente aquí a Composer y buscamos el componente. En este caso es este. A ver si no, yo creo que es hasta la coma, sí. Si no, si marca error, pues se la ponemos y ya simplemente le ponemos Composer Update. Acá hay algo falló, pero no creo que sea. Aquí dice que lo removió ya, si se dan cuenta. Y aquí falló al actualizar este. Quién sabe por qué. ¿No será que le hace falta la coma? Bueno, creo que ya trocé todo el proyecto. Vamos a dejarlo como estaba, así. A ver si me marca ya bien esa onda. Bueno, no me deja eliminar esto. A lo mejor quiere, en esta ocasión, a lo mejor quiere este paquete. Se utiliza para otros componentes que ahí están instalados y lo quiso quitar junto con este. Igual aquí dice que no se pudo eliminar el King PHP. Está medio extraño, aunque yo no lo quité supuestamente. Control Z a todo y guardamos. Y bien, vamos a ver si nomás corre normal. Aunque no, estas cosas no deben de pasar, pero pues siempre pasa y un sistema es, por ejemplo, y está funcionando. Y bien amigos, pues nos vemos en el siguiente video y espero que les sirva. Bueno, creo que algo se me está pasando. Siempre hay que leer aquí bien todo el manual. Creo que fue lo que me faltó a mí en este video. Ver cómo funciona aquí. Por ejemplo, ustedes le pueden cambiar en la configuración out. Antes de irme les voy a explicar bien todo eso, leyendo el manual de ellos. Así fue como lo debí de haber hecho desde un principio. Por ejemplo, nos vamos aquí a vendor, meet, autenticar o out, o como lo quieran llamar, config y out. Ustedes pueden cambiar aquí las vistas, es lo que creo que me quiere decir aquí. No más que los campos tienen que ser igual, o sea, los input. El servicio de autentificación aquí también dice en qué archivos se tienen que modificar, los passwords, las reglas, esto lo vimos hace un momento también. Aquí están los filtros, por ejemplo, se me hace que esto fue aquí donde lo vi anteriormente, lo de los filtros. Por ejemplo, aquí, esto no venía para ponerlo, o sea, perdón, no venía ahí en las rutas. Pero aquí, por ejemplo, si quiere entrar a esta ruta de SuperAdmin, caray, ahorita aquí está el filter. Estos son los filtros que usaría. Si no tiene acceso, pues no lo va a dejar entrar y te va a devolver a login. Pero aquí sería por grupo. Tendremos que estudiar también todo eso. Y bien amigos, pues sería todo. Nos vemos hasta el próximo video y adiós. Saludos.